2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, hola, quien les habla es la maestra Wilma Silvia Tamboyala. Bienvenidos a la clase de fortalecimiento. El tema de hoy es tejido muscular y nervioso en el área de biología, geografía. Ponte cómodo que ya iniciamos con la clase de hoy. El día de hoy hablaremos del tejido muscular y nervioso. ¿Qué es un tejido? Cuando yo veo mi cuerpo, ustedes observan su cuerpo, podemos ver distintos tipos de tejido. Ahora definamos. El tejido muscular está constituido por células especializadas cuya propiedad es la contractibilidad. ¿Qué quiere decir en este momento? Estoy haciendo ejercicio, ¿verdad? Estiramiento, ¿no? Entonces, eso se llama contractibilidad. Asimismo nos dice, ¿no? Es un conjunto de más de 600 músculos en todo el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Ahora, asimismo, no nos olvidemos de la clasificación del tejido muscular. El tejido muscular se clasifica en tres tipos: tejido muscular esquelético o estriado, tejido muscular liso, tejido muscular cárdiaco. Cuando nos dice cardíaco nos referimos a corazón, ¿verdad? Cuando hablamos de clasificación, asimismo se van determinando en distintos tipos de movimientos. Vamos a decir movimiento voluntario, que son controlados por el individuo, por la voluntad, ¿no? Puedo decir en este momento, ¿qué estoy haciendo yo? Mi voluntad, que es estirar, encoger, ¿no? Eso es de manera voluntaria. Involuntarios o viscerales, dirigidos por el sistema nervioso, ¿no? Por el sistema nervioso. Por ejemplo, ¿qué? Cerrar, abrir los ojos, ¿no? Yo le digo, quiero cerrar los ojos. Entonces, ¿qué hace el sistema nervioso? Automáticamente va codificando la información y empiezo a cerrar los ojos, ¿no? Cuando dice, nos hablamos del sistema o movimientos autónomos que se contraen regularmente sin detenerse. Por ejemplo, un ejemplo, vamos a decir, ¿no? Cuando el feto o el embrión empieza a posición de nacer, el tapón mucoso va a reventar, vamos a decir, y automáticamente el cuerpo, ¿qué va a empezar a hacer? Va a empezar a contraer, ¿no? Va a empezar la dilatación, ¿no? Minuto tras minuto, primera contracción, segunda, así sucesivamente, sin detenerse, ¿no? No hay algo que lo detenga. Nos dice movimientos mixtos, donde son controlados por la voluntad del sistema nervioso también. Ya está involucrado ahí el sistema nervioso, es decir, quiero, no quiero, ¿no? Entonces, el sistema nervioso en sí va direccionando todos los tipos de movimientos. Ahora vamos a empezar a distinguir tejido muscular esquelético o estriado. ¿Cómo se caracteriza, no? Está formada, nos dice, por células o fibrillas musculares alargadas, ¿no? Tanto en el brazo, tanto en las piernas y en los músculos, ¿no? Asimismo nos dice de qué está compuesta o de qué está constituida, nos dice, ¿no? La membrana plasmática o sarcólema, ¿no? Entonces es la fibrilla muscular que se presenta mediante tubo en forma de T, nos dice. Asimismo también está articulado por el retículo endoplasmático o sarcoplasmático, que posee numerosos canales de calcio, vamos a decir, ¿no? Con cargas químicas, y asimismo a la vez, vamos a decir, que por medio de eso viajan las proteínas, las cuales se concentran en el cuerpo humano. A la vez o asimismo están compuestas por los núcleos
Son fibrillas musculares que poseen varios núcleos, las cuales están pegadas a la membrana, la cual también recubre el endometrio, ¿no? Vamos a hablar, ya hemos mencionado el retículo endoplasmático, el núcleo, pero ahí nos falta algo más. El sarcoplasma. ¿Qué es el sarcoplasma? Está en sí en el citoplasma, las cuales son células musculares que se identifican como mitocondrias, ¿no? Que está en todo nuestro cuerpo, ¿no? Y las cuales realizan el sistema muscular, esquelético, que nos ayudan a todo el movimiento de nuestros músculos, los 600 músculos que tenemos los seres humanos, ¿no? Ahora puntualicemos la estructura del músculo estriado. ¿Qué nos dice? ¿Por qué estriado? Es la unidad básica de la miofibrila, compuesta a su vez por miofilamentos de dos tipos, gruesos, vamos a decir gruesos, y delgados, ¿no? Cada miofilamento grueso contiene varios cientos de moléculas de la proteína miosina, ¿no? Y los miofilamentos delgados, dos cadenas de la proteína actina, ¿no? Asimismo nos dice, está presente algo. ¿Qué está presente? La sarcómera. ¿Qué es la sarcómera? Es la unidad anatómica y funcional del músculo. Nos dice que se divide o que se presenta mediante líneas de Z. Esa es la simbología. Y las bandas A, por miofilamentos delgados que están presentes, la actina, y los miofilamentos gruesos, la miosina, ¿no? Eso es lo que nos dice. Pero a la vez nos dice los músculos que contraen, que tienen, que realizan una contracción muscular en este momento. ¿Qué estoy haciendo? Una contracción muscular, ¿no? Dice, se contraen al ser estimulados. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Estoy estimulando. ¿Qué hacen los atletas? Estimulan a los músculos, ¿no? Hacen un calentamiento para realizar un determinado movimiento. Los músculos nos dicen también, se mueven de manera sinergistas, que se contraen simultáneamente y evitan movimientos no deseados. Por ejemplo, un ejemplo, estoy abriendo los ojos, pero a la vez no puedo mover los pies, o sea, simplemente tiene que ser que está determinado, ¿no? Que tiene que ir uniformemente. Por ejemplo, en este momento, ¿qué estoy haciendo? Uniformemente. Mi brazo y mis dedos, ¿no? Van uniformemente, ¿no? Los músculos antagonistas, posición erecta. Generalmente vamos a decir que necesitan, cuando nos dicen antagonistas, necesitan ¿qué? Una estimulación para que se ponga en posición erecta. Generalmente sucede en el aparato reproductor masculino, ¿no? Las fascias son láminas fibrosas elásticas, ¿no? Vamos a hablar de los faciales. El rostro, ¿qué dice? Flacidez, ¿no? Asimismo nos habla de las vainas fibrosas del tendón. Se manifiestan en los miembros superiores y inferiores, de la mano a los pies, nos dice, ¿no? Los tendones. ¿Qué realizan? ¿Qué función en este momento? ¿Qué estoy haciendo? Movimiento, la cual simplemente los dedos de las manos y de los pies los realizan, ¿no? Los tendones nos ayudan. Por ejemplo, cuando hagas una pelota y tengo posición de patear, ¿qué hago? Movimiento, mis pies, ¿no? Entonces, los tendones me ayudan a dar para que pueda realizar un movimiento, ¿no? También a la vez nos dice, en las contracciones musculares también están presentes las bolsas sinoviales. ¿Qué son las bolsas sinoviales? Son cavidades llenas de ¿qué? ¿De qué estarán llenas mis rodillas? Es líquido sinovial que existe entre mis rodillas.
la máxima, ¿a qué me ayuda? Para tener una máxima movilidad del tendón, del músculo y de la piel, ¿no? Generalmente, cuando tú eres un atleta o cuando un niño vemos cuando empieza a caminar que realiza distintos movimientos, pero en algún momento de nuestra vida, a la vejez, ¿qué sucede? Que el líquido sinovial ya no existe en mayor cantidad y empiezan a manifestar distintas dolencias e incluso se puede llegar a acabar, pero nosotros siempre debemos de cuidar, ¿no?, de una lesión. Ahora puntualicemos la importancia del tejido nervioso. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es su importancia? Dice, ¿no? Constituye, nos dice, la estructura de órganos, ganglios y fibras nerviosas por células llamadas neuronas, la cual nos dice que realizan la prolongación de dendritas y axón, ¿no? Cuando hablamos del sistema nervioso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a tocar ¿qué? La cabeza, ¿no? Y todo lo que es la columna, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Qué son las neuronas? ¿Qué están presentes las neuronas? Nos dice, existen distintos tipos de neuronas, las cuales vamos a clasificar de la siguiente manera. Las neuronas unipolares se encuentran en los ganglios de la raíz posterior del nervio raquídeo. Ahí es donde se ubican las neuronas unipolares. Cuando hablamos de unipolar nos referimos a uno, ¿no? Ahora definamos la neurona pseudo-unipolar. Son, ¿qué nos dice? Bipolares, llegando a formar solo una prolongación, que existe ¿qué? Unión, ya no de uno, sino de dos, porque ya llegan a ser bipolares. Ahora definamos la neurona bipolar o las neuronas bipolares. Se encuentran en células bipolares de la retina y de las células de los ganglios sensitivos, ¿no? Ahí es donde se presentan las neuronas bipolares. Puntualicemos, también existen las neuronas multipolares. Cuando hablamos de multi me estoy refiriendo a variedad, ya no a uno, sino a variedad. Son las neuronas piramidales de Bess, de la corteza cerebral. Ahí es donde se ubica la neurona multipolar, ¿no? Pero a la vez, ¿qué nos dice? Las neuronas, vamos a decir un ejemplo claro. ¿Qué es lo que no podemos regenerar? Son las neuronas. ¿Por qué? Porque las neuronas, cuando ingerimos bebidas alcohólicas, cuando ingerimos sustancias tóxicas, vamos a hablar de las no autorizadas, drogas y más sustancias, nosotros ¿qué hacemos? Reducimos la cantidad de neuronas, ¿no? Asimismo, las neuronas nos dicen que está presente en el sistema nervioso. Por eso es importante que nosotros podamos cuidar todo nuestro cuerpo humano. Como dice la frase, mente sana, cuerpo sano. No lo olvidemos, ¿no? Pasamos de la siguiente manera. Una palabra que el día de hoy está presente. La sinapsis. ¿Qué será sinapsis? ¿No? La sinapsis permite la comunicación entre aproximadamente, nos dice, 28,000 neuronas de nuestro sistema nervioso. De señales, ¿qué son? De señales químicas. ¿Quiénes transmiten? Los neurotransmisores que están presentes en el sistema nervioso y en todo el cuerpo. Dice, así mismo nos dice, ¿no? Son cargas eléctricas que llevan la información de una célula a otra. Eso es lo que nos dice. Todo eso es la sinapsis.
para fortalecer más sobre el tejido muscular y el sistema nervioso, observemos el siguiente video. Entonces recordemos primero que existen 3 tipos de articulaciones: las sinartrosis, las anfiartrosis y las diartrosis o articulaciones móviles, que son las que vamos a ver la estructura en este video. Entonces primero que todo recordemos, la articulación es la unión entre 2 huesos. La superficie que se une con el otro hueso está recubierto por un cartílago articular, un cartílago que está compuesto principalmente por colágeno y que no tiene ni inervación ni vascularización. Después tenemos un recubrimiento que es la membrana sinovial, que es la que tenemos aquí en rojo, generando una cavidad articular donde se almacena el líquido sinovial. Desde afuera de la membrana sinovial tenemos la cápsula articular. Esta cápsula articular está conformada principalmente por ligamentos de refuerzo que lo que hacen es darle más estabilidad a la articulación. Si hablamos más específicamente del líquido sinovial, este está contenido en la cavidad articular gracias a la membrana sinovial, y esta membrana sinovial tiene 2 capas, una capa interna y una capa externa. La capa externa también se le llama subíntima y la interna también se le llama íntima. Entonces, ¿cómo funciona esto? El líquido sinovial es un ultrafiltrado del plasma con ácido hialurónico. Entonces, la capa subíntima es la que tiene a los vasos sanguíneos. Entonces, la sangre llega a la subíntima, se ultrafiltra, es decir, deja pasar solamente plasma, no deja pasar células ni tampoco proteínas grandes. En la capa interna, los sinoviocitos tipo B le van a añadir el ácido hialurónico para que esta mezcla pase a formar parte o a ser el famoso líquido sinovial que está contenido dentro de la articulación. Si nosotros queremos obtener una muestra de líquido sinovial, debemos recordar que esto solo se hace en articulaciones diartroides, como por ejemplo la rodilla, mediante un procedimiento llamado artrocentesis, que consiste en inyectar una aguja en el espacio intraarticular, obtenemos el líquido, sacamos la aguja, y esto tiene fines tanto terapéuticos, por ejemplo queremos drenar el exceso de líquido continuamente, o diagnósticos, que es el principal objetivo de este video. Yo quiero que en este video vamos a ver cuál es el máximo provecho que se le puede sacar a las pruebas de laboratorio de líquido articular. Entonces nos llega un paciente con un dolor articular muy intenso, no sabemos qué tiene, le hacemos la artrocentesis, sacamos la muestra y bueno, ¿qué vamos a estudiar? Tenemos las siguientes características. Primero, el aspecto macroscópico, como se lo ve en el tubo. La viscosidad, recordemos que el normal es altamente viscoso. Los niveles de glucosa, las células que tiene, o sea, cuántas células tiene por milímetro cúbico. El porcentaje de polimorfonucleares, los niveles de proteínas, de ácido láctico. Y bueno, hay una característica adicional que se hace cuando se estudia una artritis por cristales, que es la birrefringencia. Esta característica nos otorga saber cuál de los 4 cristales que da artritis por microcristales es la causante del cuadro clínico del paciente. Entonces, bueno, vamos a catalogar 4 tipos de líquido articular. O sea, sacamos el líquido articular o sinovial y vamos a encasillar 4 tipos. Tenemos primero el normal, que ya vamos a explicar cada uno, el normal, el mecánico, el inflamatorio y el séptico. Ahorita les voy a mostrar una tabla donde vamos a estudiar uno por uno cuáles son las características técnicas de cada tipo de líquido. Primero que todo tenemos el normal, que tiene un aspecto transparente, una viscosidad muy alta, una glucosa que es del mismo nivel que la glucemia, o sea, entre 70 y 100, células que van de 0 a 200 por milímetro cúbico, de las cuales hasta un 25% son polimorfonucleares, el resto son monomorfonucleares, proteínas normales, y esto también quisiera aclarar que esto de proteínas es principalmente la albúmina, porque la membrana sinovial no deja pasar proteínas grandes como las de la coagulación, por eso es que el líquido sinovial no coagula. Tenemos el ácido láctico, que es normal, y ejemplos en los que tienes una artrocentesis normal. Tenemos miopatías, o sea, enfermedades del músculo o de la unión mioneural que no tenían nada que ver con la articulación, enfermedades psicógenas o trastornos que cursen con poliartritis pero que no afecten directamente la articulación sino solo generen dolor. Luego tenemos el líquido de tipo mecánico, que es transparente amarillento, viscosidad alta, glucosa normal. Las células aumentan más entre 200 a 2000. Los polimorfonucleares pueden tolerarse valores hasta del 35%, proteínas se mantiene normal, ácido láctico normal, es decir, todo se mantiene igual excepto el número de células y un poquito el contagio diferencial. Importantísimo, ¿dónde encontramos líquido sinovial de tipo mecánico? En la artrosis y en el traumatismo. Por ejemplo, es clásico, tú te golpeas la rodilla, se hincha, le haces una artrocentesis y te va a salir este tipo de líquido, el líquido mecánico. Luego tenemos el líquido inflamatorio, cuyo aspecto ya es turbio, ya tiene una viscosidad baja, una glucosa que puede ser normal o estar un poquito disminuida,
Unas células que ya tienen un margen más amplio de más de 2.000 y menos de 50.000 polimorfonucleares que están entre el 25 y 90%, reservando el más de 90% para la artritis séptica. Proteínas altas, principalmente porque ya entran a la articulación proteínas del sistema inmune como anticuerpos, ácido láctico elevado igualmente por la activación del sistema inmune, y en el líquido inflamatorio tenemos como ejemplos clásicos enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, el lupus y la artritis por microcristales. Ahora yo quiero hacer una salvedad importantísima. En la artritis por microcristales los niveles de células pueden ser mayores a 50.000, ¿sí? O sea, encontramos más de 50.000 en una microcristales, no quiere decir que sea séptico, sino que es una variable esperable dentro de este trastorno que eleva bastante la celularidad. Finalmente tenemos el líquido de tipo séptico, el de las infecciones intraarticulares. Este tiene un aspecto muy turbio, o sea, ya es opaco, purulento, tiene una viscosidad muy baja, una glucosa muy baja, esto porque tanto las células como los patógenos se consumen la glucosa de la articulación. Las células más de 50.000, y aquí quiero hacer otra segunda salvedad, más de 50.000 aplica a artritis infecciosas agudas. Hay artritis infecciosas crónicas como tuberculosis, brucelosis, hongos, que pueden hacer niveles de células más bajos y siguen siendo infecciosas, sigue siendo líquido séptico. Tiene polimorfonucleares más del 90%, aquí va otra salvedad. En otros trastornos, igual, hongos, tuberculosis, pues puede haber más monomorfonucleares y seguir siendo séptico. Proteínas muy altas, igualmente por el infiltrado del sistema inmune. Ácido láctico alto, muy alto. Y bueno, como habíamos comentado, el séptico es por artritis infecciosa, es decir, la artritis séptica. Es muy importante recordar que ante una artritis séptica se debe realizar una tinción de Gram y un cultivo con la finalidad de aislar al germen responsable y poder dar el antibiótico correcto. Hasta que estos estudios estén finalizados se debe dar antibióticos empíricos. Y bueno, como última característica tenemos la birrefringencia, que al inicio del video les había dicho que sirve para estudiar la artritis por microcristales, los cuales son 4. Tenemos primero el urato monosódico, que es el más frecuente, es el que ocurre por exceso de ácido úrico, la famosa gota, y tenemos los de calcio, que son la pseudogota o condrocalcinosis, que es el pirofosfato, la hidroxiapatita y el oxalato de calcio. Muy bien, ¿en qué consiste este estudio? Sometemos el líquido sinovial a un microscopio de luz polarizada y vamos a estudiar si es que tiene o no birrefringencia, si es que esta es negativa o positiva y el aspecto que tienen al microscopio. Entonces, el cristal de urato monosódico tiene una birrefringencia fuertemente negativa y tiene un aspecto de agujas en el microscopio, como lo podemos ver aquí. El pirofosfato de calcio tiene una birrefringencia débilmente negativa y se lo ve con este aspecto romboidal en el microscopio, como lo vemos aquí. La hidroxiapatita de calcio no tiene birrefringencia y en el microscopio se lo ve como pequeños puntos, realmente se ve más pequeño que en la imagen, pero son pequeños puntos, puntiforme la hidroxiapatita. Y finalmente el oxalato de calcio es fuertemente positiva la birrefringencia y tiene este aspecto bipiramidal que podemos ver aquí, que es característico del oxalato. Espero que la clase de hoy haya sido satisfactoria. No olvides la importancia del tejido muscular y nervioso. Lo más importante, fortalece tu conocimiento. Visita la página del Ministerio de Educación. Nos vemos hasta la próxima clase. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Protege los árboles, son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.